Estoy feliz de estar esta noche por acá, dándoles un espacio más y sobre todo, de verdad, abriendo oportunidades de conocimiento. Estoy feliz, en serio, hoy miércoles en el Happy Hour, auspiciado por Aumenta tu Margen. Gracias a esas personas que nos están en estos momentos acompañando. Hoy estamos con un tema muy valioso. Traemos información para ese nicho de mercado que en estos momentos puede que cerrado, esté contraído o estén laborando desde sus casas, produciendo desde las diferentes cocinas cerradas, algunos de ellos. Pero lo más importante es que se estén preparando. Lo más importante es que no dejen caer el conocimiento, que es el momento importantísimo para empezar a tener más conocimiento y a tener diseñadores de nuestro negocio. Por eso esta noche, como siempre nos da la oportunidad de aumentar tu margen, de conseguir expertos en diferentes temas. Y nos acompaña la señora Laura Mora. Ella es sommelier certificada de la Escuela de Argentina de Sommeliers y el CET de Barcelona. Así es que le doy la bienvenida a Laura, le digo gracias por estar acá en este espacio de Mundo Emprende y le doy la oportunidad para que se presente. Adelante, Laura, bienvenida. Gracias, Mariana, muy amables por el espacio que nos abren a todos los que somos amantes de este tema. Realmente es una oportunidad muy valiosa para que podamos compartir un poquito de lo que tanto nos gusta. Sí, es muy importante en general para el sommelier en la industria en Costa Rica tener personas con las cuales profesionalmente estar capacitándolas y instruyéndolas, porque nuestro trabajo se refleja en esos resultados positivos que se hacen en los restaurantes o en los diferentes puntos de venta. Para un sommelier a veces es un poquito complicado compartir un poco de lo que somos porque nos asocian directamente con todo lo que tiene que ver con vino, ¿verdad? La definición que nos han dado sobre eso, pero en realidad un sommelier profesional debe de manejar todo tipo de bebida hidroalcohólica y con esto generalizamos prácticamente todas las bebidas alcohólicas y también las no alcohólicas que tienen que ver con la parte gastronómica y también con todo lo que son productos gourmet. Dentro de los productos gourmet no hablamos solo de chocolate, sino que hablamos de quesos. Tenemos que ver con todo lo que son los jamones, las sales, los aceites, las aguas, el azafrán, en fin, toda una gran cantidad de productos que asociados entre sí dan un concepto integral de lo que es la gastronomía hoy día. Y digo hoy día porque ha crecido la cultura y el interés por cada día ser más profesional en el tema, tanto como espectador como productor. Realmente es muy valioso el auge que Costa Rica ha tenido en ese tema. Entonces, sí, bueno, pues aquí estamos con un tema muy puntual, con una valoración de algunos puntos que hay mucha gente que a veces cree que es muy a la ligera que se puede tomar para definir el precio de un producto, pero en general hay un montón de consideraciones y específicamente si estamos hablando de carta de vinos, hay algunas otras categorías que vale la pena que conozcamos para que vayamos a desarrollar un instrumento realmente útil de venta, porque a fin de cuentas la carta es eso, es un instrumento y tenemos que hacerla bien para que ese instrumento funcione. Un chef no funciona bien si su instrumento, que es su cuchillo, no tiene buen filo. Y en el caso nuestro, la carta de vinos, que habla de lo que usted tiene en la cava, es el machete suyo dentro de un restaurante. Por eso es tan importante que esté bien afilado y bien elaborado. Muy interesante. Bueno, lo primero es que qué valioso la aclaración que nos regala de que un sommelier no es específico de un vino como un enólogo, ¿verdad? Sino es prácticamente, va más allá de algunas otras características de diferentes alimentos y de bebidas hidroalcohólicas como tal, ¿verdad? Muy interesante, muchas gracias. Es muy importante dejar clara esa definición. Somos un equipo, el enólogo, los enólogos y los sommeliers somos un equipo que integran
un producto final importante. El enólogo tiene que ver con todo lo que viene desde la planta, su producción. Digamos que de alguna manera tienen un gran conocimiento en ingeniería, en agronomía, porque tienen que conocer muy bien todo lo que son los desarrollos, los ciclos vegetativos, las plantas, las posibles afectaciones de salud que puedan tener, en fin, es todo un tema alrededor de esto, y las decisiones que se tomen en planta, finalmente, cuando el producto llegue a la mesa de degustación o a la mesa de transportación donde se empieza a clasificar la uva, empieza otra magia que es ya dentro de su laboratorio, que es muy importante para finalmente pues darnos los productos que conocemos tan valiosos en el tema de vinos y de otros productos destilados también, ¿verdad? Entonces es una magia muy interesante que ellos hacen y para nosotros es muy importante. No solo se trata de que ellos son los que hacen el vino y nosotros lo bebemos, como me describieron en una ocasión. Yo, bueno, de alguna manera o cosa podemos decir que así es, pero en realidad es un trabajo que integra los dos conocimientos para que finalmente el público sea el que se beneficie de esos dos conocimientos. Entonces, sí, somos diferentes, pero sí somos vinculantes de alguna forma. Pero se complementan. Sí, muy valioso, definitivamente. Y por lo que me estaba diciendo, o sea, sommelier es encantador, por lo que me menciona, ¿verdad? O sea, ser sommelier va más allá del conocimiento, porque usted no solamente tiene el poder de valorar el producto, sino ve desde la administración para que ese producto tenga el mejor valor en el mercado y ve las finanzas de ese producto, porque lo que nos va a entregar hoy es precisamente cómo nosotros financiamos, como un dueño de restaurante financieramente le puede sacar la mejor rentabilidad, el margen de contribución a su vino, a lo que tiene ahí. Hoy vamos a hablar puntualmente de vinos, que es a lo que nos referimos, pero va más allá. Un día podríamos tener hasta una de chocolates, por ejemplo, de si es para una de estas que venden, un restaurante que tiene su tema de postres con chocolates y demás, también de bebidas, ya general, de todo lo que son cócteles, pero qué interesante, definitivo, se me fue la palabra de los negocios que son como especialistas en chocolates, se me fue la palabra, pero bueno, quiero también... Chocolatería, nada más, sí. Quiero invitar a las personas que están acá, muchas gracias, de verdad, buenas noches a las personas que se nos han venido uniendo, tenemos en estos momentos 25 personas acompañándonos y los invito a compartir este valioso en vivo. ¿Por qué? Porque conocemos personas que son dueños de restaurantes que probablemente en estos momentos están en su casa porque tienen que guardar pues el tema de la restricción y no van a poder hacer nada. Entonces, qué momento tan valioso de darles a conocer que hay un programa que en estos momentos está tratando un tema que es de valor para ellos, para esas personas, dueños y dueñas de restaurantes que necesitan tener información de valor. Así es que los invito a que compartan este en vivo. Llenemos a otras personas de información de valor. Es precisamente un acto de ayuda social en estos momentos, darle a personas a conocer que hay contenidos que los pueden ayudar a impulsar sus negocios. Así es que les pido eso y también que nos comenten, que de hecho ya tenemos a Adolfo Gutiérrez desde Medellín, Colombia, saludando, nos dice muy buenas tardes y noches desde Colombia, una charla muy poderosa. Muchas gracias, de verdad, y los invito a que nos comenten desde dónde nos están acompañando. Bueno, Ana, ahora sí, en adelante. El tema es súper, porque es largo y más bien una hora se nos hace corta. Así es. Bueno, como les decía, el desarrollo de la carta de vinos es un instrumento que debe de ser lo suficientemente bien elaborado, teniendo en consideración temas de la demanda, la oferta en sí de lo que ustedes tienen como proyecto a la hora de ponerlo. La calidad del producto es súper importante. La exclusividad, qué tan premium o más bien qué tan masivo puede ser. Esas consideraciones muy importantes. Saber si cerca tienen una competencia que le sean directamente afín al estilo y a lo que se espera que se desarrolle en este negocio. ¿Dónde está ubicado? Siempre he pensado que uno de los flancos más frágiles que tiene un lugar es el parqueo. Y la localización con este servicio siempre hace la gran diferencia
de que las personas puedan sentirse cómodas de dejar su carro en un lugar donde esté seguro. Siempre eso es súper importante. Y por supuesto, el análisis de mercado y las tendencias de hacia dónde va, es muy importante que estemos siempre conectados. Por eso estas plataformas son muy, muy bonitas, porque generalmente son temas sencillos y de actualidad que nos pueden dejar claro el norte hacia dónde van las cosas. Entonces sí es muy importante, previo a ese análisis y a ese desarrollo y esa descripción de, es que tengo un zancudito seguro, cuando abrí el vino, le llegó el olor y ya quiere tomar conmigo también. Qué linda. Bueno, salud. Sí, es como un zancudito de dulce. Y el vinito que estoy tomando es bastante fragante, entonces le llama la atención. El vinito es para mojar la garganta, ¿verdad? Entendemos. Por si me da sed. Totalmente, sí. Okay, perfecto. Estamos de acuerdo y está en contexto con la charla de hoy. El que quiera abre su botella y me acompaña, yo genial. Aquí genial, bueno, y hasta nos pueden compartir una foto, exactamente, de las personas que quieren una botellita, una copita de vino, pueden compartir su foto. Claro, por supuesto. Una cosa muy interesante es que hay diferentes criterios para poder rentabilizar una carta de vinos y estos pueden darse según, según el estilo de vino que es. Decimos que podemos hacer una carta por margen, es que definir el precio por margen o definir el precio por rotación. Con esto lo que queremos decir es que cuando se trata de por margen, normalmente se trata de aquellos vinos que tienen una connotación de exclusividad particular. No estamos hablando de los más caros, pero sí de esos vinos que entran en una connotación de especiales. Han ganado premios, han salido reconocidos por algo, son de alta calidad y normalmente a estos vinos por margen se le va a ganar un porcentaje mayor al que se tenga estipulado ganar en el punto. No está limitado a la cantidad de vinos que tiene la carta y normalmente estos vinos no representan una cantidad porcentual importante. Podemos hablar que el rango estándar, y eso sube y baja a conveniencia, puede ser de un 30%, un 20% del portafolio completo que presentamos en la propuesta de la carta. Porque siempre es importante, y lo defiendo, tener un vino que cuando llega un cliente especial, que no falta en algún momento alguien con alguna necesidad particular de servir en mesa algo especial, que nos llegue y que no tengamos esa oferta. Normalmente estos vinos no tienen problema de guarda, si estamos hablando de tintos, porque son vinos que son para guardar, son vinos que aguantan potencia en botella. Entonces, no tenemos que tener afán de que pasen 6 meses y que una botella no se coloque, porque sabiendo que está esperando esa oportunidad, el vino se coloca. Más adelante les menciono algunas estrategias o de algunas ideas de lo que podemos hacer para mover ese tipo de botellas que de repente están ahí como estancadas y que no tienen una rotación importante. En esos casos, el criterio para formar el precio, para hacer el precio de estas botellas, es ese criterio que le llamamos así, por margen, porque normalmente se trata de un margen importante. El otro criterio es por rotación, y esto va a depender de qué tantas veces un vino puede venderse durante un periodo X de tiempo. Podemos estar hablando de una semana, de 15 días, de un mes. La valoración la hacen ustedes según el movimiento del lugar. Pero entonces, este criterio de rotación, más que todo va enfocado a vinos comerciales, a vinos donde normalmente no hay que hacer un mayor esfuerzo para venderlos, donde tienen una relación precio-calidad muy buena y eso facilita precisamente la venta y por eso la rotación tan importante. Vinos que se adecúan mucho al precio del tenedor estándar. Eso es muy importante de dejarlo claro,
porque normalmente los vinos que están en esta categoría deben de ser vinos que salen fácilmente por botella y que están ajustados al precio. Si yo tengo un plato que tiene un costo de 15,000 colones, deberíamos de tener vinos alrededor de los 20, 25 por ahí, que puedan ajustarse en tema de maridaje a estos platos, que son los que más salen, porque esa relación de mantener el precio del tenedor con el vino es muy importante, tal que la gente sienta que está haciendo una inversión similar comida-vino. Una recomendación con este tipo de vinos que se van a hacer por rotación es que no se compren muchos, que normalmente se tenga un stock mínimo, porque sabemos que grandes stock, a pesar de la rotación, encarecen mi inventario, y entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto. De ahí la relación que vayamos a sacar con el proveedor, tal que nos tengamos una confianza de que la reposición que vamos a tener con esas botellas va a ser pronta. Yo les comento de una experiencia en un restaurante que trabajé y teníamos menú de degustación. Teníamos 7 tiempos en el menú de degustación y habían un servicio con 7 vinos diferentes por cada plato. Si en una noche nos llegaban 100 tenedores y en la mitad escogían la opción del menú de degustación, imagínense la rotación de botellas por noche que teníamos por cada una de las etiquetas. Eran 7 etiquetas teniendo una rotación importante, promedio de 2, 3 botellas por noche. Así que imagínense el stock que tendríamos que tener si queremos hacer una compra mensual. Sería una locura. Entonces, cuando nosotros negociamos estos vinos, estas etiquetas, estas 7 etiquetas específicas con el proveedor, dejamos muy claro que si llegábamos una mañana y la noche anterior había existido un movimiento importantísimo de ventas, porque así sucedía a veces, ellos deberían de tener la respuesta pronta para que en cuestión de horas nos hicieran llegar esa misma noche las reposiciones que fueran necesarias. Los servicios al cliente que tenemos con algunas distribuidoras en el mercado son muy valiosas. La buena relación con los vendedores es también muy importante, porque muchas veces se hacen aliados nuestros del negocio. Entonces, en ese sentido, también es importante como valorar con cuál es la empresa que nos conviene cuando tomamos esa decisión de tener vinos por copa de muchas variedades y que tienen una rotación importante, para que podamos meterla dentro de este concepto por rotación, pero que sepamos que vamos a tener ese producto siempre. Y si es muy difícil, mi recomendación es siempre tener un plan B. ¿Cuál es la botella que va a sustituir la que iba con este primer tiempo o aquel tercer tiempo, porque ya no tenemos? Que sea una buena opción y que esté dentro de los precios cuando se costea este tipo de menús, que vayan de la mano. Siempre es importante ese plan B. Ya solo con eso estamos hablando de, suponiendo este ejemplo de 7 tiempos, hablamos de 14 etiquetas de una salida importante semanal. Entonces sí teníamos que pensar en esa rotación. Y cuando hablamos de poner precio de acuerdo al criterio por rotación, lo que le vamos a apostar más que nada es a la ganancia por volumen. No así el caso de por margen, que se le apuesta a la ganancia por unidad. Esos son como los 2 grandes criterios o puntos de vista en los cuales se planea hacer el precio, a poner el precio de una botella o de una copa en una carta en función de qué tanto se mueve o no un producto. No sé si hay alguna persona ahí que tenga alguna consulta o continuamos. No, saludamos a Lucre Hernández, dice, vinos, todo un tema excelente para aprender. Claro, y uno se imagina desde el lado del consumidor, y obviamente cero experiencia al respecto, para que una cava es sencillamente es un inventario de vinos del gusto del dueño del restaurante que está ahí, y que probablemente y el señor va a tener todo lo que también uno quiera como consumidor, ¿verdad? O sea, cualquier vino de su preferencia, perfecto si es así, pero también hay que entender de que el dueño del restaurante tiene que
optimizar porque el costo de una cava es alto, o sea, el valor de una cava es alto, ¿verdad? Millonarios, son millones los que se pueden tener en una cava, es importantísimo. Eso que acabas de mencionar, me voy a dar la prerrogativa de dar mi opinión por la experiencia que yo he vivido en puntos donde he trabajado directamente con restaurantes. Vieras cómo afecta cuando en una cava se tiene o no lo que al dueño le gusta. Porque la primera consideración que se tiene que tener cuando se escogen los vinos es cuál es la comida que tengo. El primer filtro de cuáles son las uvas, cuáles son los estilos, cuáles deben de ser las estructuras que tienen que tener los vinos, es en función de cuál es su menú. Porque necesitamos tener carta óptima. Un vino, a ver, un ejemplo, si el estilo de comida del restaurante es de productos de mar, es poco concebible pensar que no van a haber muchos vinos blancos o rosados o espumantes, que normalmente son los estilos de vinos que acompañan de una mejor manera los frutos de mar. Sí es muy importante entender que la relación de consumo en el país es 80-20 vinos blancos, vinos tintos. Y tenemos que tener una importante cantidad de vinos tintos porque hay mucha gente que le gusta el vino tinto con su pescadito. Pero es inconcebible pensar que no voy a tener una gama interesante de estilos blancos, rosados o espumantes que además de todo tengan estilos aromáticos y de percepción en boca que haga un maridaje interesante con los platos. Tan es así que incluso mis recomendaciones siempre son tratar de buscar la afinidad de una botella con un plato para que cuando se ofrezca el plato, se ofrezca el vino también, con la certeza y con la tranquilidad de saber que aquello va a casar bien. Si se meten en el portafolio algunas etiquetas que son de alguna manera mandatorias porque son muy conocidas y aunque no necesariamente vayan con todo, uno sabe qué es lo que a la gente les gusta, uno sabe que son etiquetas ganadoras, uno sabe que son vinos que van a gustar y que van a presentarse en mesas sin ningún problema. El vino es tan versátil que no se puede escribir en piedra de que este vino va y este no va, porque también está la parte de subjetividad del comensal que diga, y a mí me gusta este y tal vez a usted no, pero a mí me gusta. Y eso no le quita el derecho de pedirlo. Pero sí es muy importante, llegando al inicio del comentario, de que lo primero que tenemos que hacer es no escoger el vino que el dueño quiere, sino el que le conviene al restaurante. Si no va a tener una carta inamovible o con un proceso de rotación muy lenta. Y eso no es lo que queremos. Entonces, y lo otro es uno como consumidor dejarse recomendar, porque tal vez uno va con una idea y obviamente la poca experiencia no sabe qué vino va a maridar mejor con la comida especialidad que tiene ese restaurante. Entonces, yo soy de las que sí me gusta siempre escuchar la recomendación. Sí soy de tintos, muy poco blanco, la verdad, casi cero blanco, pero me gusta que más bien llegue y me recomiende el especialista o el sommelier, que llegue y me diga, mire, le recomiendo este, ¿por qué? Porque le acompaña mejor y todo esto. Uno tiene también como consumidor dejarse abrir a esas oportunidades y ya desde este punto entender también de que hay una rentabilidad en el restaurante interesante y uno tiene que ayudar también a que las cosas sean rentables. Así es. Para montar una carta de vinos, hay muchos. No podemos decirle que este machote es el que recomiendo que monten, porque es muy difícil, pero por ejemplo, podemos hacerlo por estilos. Si lo hacemos por estilos, lo hacemos en este orden. Ponemos primero espumantes, luego ponemos blancos y dentro de los blancos el seco frutal, el seco floral, el seco con barrica y algunos blends o algunos blancos que sean un poquito más estructurados por la forma como fueron elaborados.
el mismo formato con los rosados y luego seguimos con los tintos, igual de más joven a más fuerte, de una uva sencilla y fresca a la más estructurada, tratando de darle una unidad o un sentido de menos a más dentro del mismo portafolio. Y esto tiene que ser hecho por un profesional que conozca estilos y que le dé su criterio. A veces es un poco complicado como definir cuál vino a primero y cuál después, porque no hay una relación de conocimiento, pero con la ayuda del profesional se puede montar una carta suficientemente fluida para que quien tenga un poquito de conocimiento sienta que va cogiendo la carta de la mano y que lo va llevando por una historia hasta el final y que no sienta como enredo. Si se toma este formato... Le iba a preguntar tal vez, ¿y cómo sería escogerlo en cuanto a lo que es tendencia del mercado? Tenemos, esa es una, ¿verdad? Vamos a terminar después de los rosados, los tintos, los dulces, después los digestivos y después las medias botellas o las magnum o así otros estilos. El otro puede ser por la uva, porque esa es otra tendencia, de hacerlo en orden a la uva. Entonces la recomendación primero es la blanca, después los vinos de tintos o rosados hechos con una tinta y por último los tintos. En ese orden también, buscando sacar las uvas también de menos intensa a más intensa o de menos estructurado a más estructurado. Y hay una categoría al final que se puede hacer de vinos premium, de vinos íconos, de vinos especiales, que no se incluyen dentro de todo este formato, sino que se hacen en un apartado especial, haciendo precisamente la connotación de que son vinos con algo diferente. Y vale la pena hacer una pequeña nota arriba o debajo del detalle de la botella que diga por qué es que está en esa lista. Fue un vino de 95 puntos Robert Parker, fue el número 3 de la feria tal, ganó una medalla de oro en la feria tal, qué sé yo. Todos estos vinos siempre están rankeándose y siempre están en plataforma de críticos muy importantes que dan sus referencias. Ahora, con las aplicaciones que hay para también conocer las valoraciones de puntos, se le puede agregar, porque hay mucha gente que le escucha a lo que dicen estas valoraciones de estas aplicaciones de Vivino, por ejemplo. Se puede decir tantos puntos le dio Vivino, le dio 5 puntos o 4 puntos. Entonces ya eso es una connotación de calidad, una referencia para quienes no conocen el vino, nunca lo han probado, no tienen idea de qué son, pero tienen una referencia de calidad de un programa que es muy usado y que es muy solicitado para hacer esa valoración, en ausencia de un profesional que les diga por qué es que tiene 5 puntos o no. Entonces, eso sí es importante, ¿verdad? Si usamos ese formato. Otro formato que podemos usar es, por ejemplo, por países. Hay algunas personas que les gusta acomodar su carta de acuerdo a país. Entonces pone, y yo incluso cuando lo he hecho así, acomodo Viejo Mundo, los países de Viejo Mundo primero y después los de Nuevo Mundo. Es importante ser consistentes en el criterio porque es darle orden a la carta. Después de hacer esta separación por países, pongo primero las uvas blancas de ese país y después las uvas tintas de ese país. En fin, el criterio es el que el dueño del restaurante, ahí sí, desea hacerlo, pero teniendo muy claro que hay siempre un formato, un ABC para llevarlo, para que la gente sienta, incluso para el colaborador de servicio, que sepa que el primero que pusieron es el más suavecito, el que está de segundo. Si hay 3 opciones, el primero es el más fresco, el otro es un poquito de cuerpo medio y el tercero es el más estructurado. Entonces, si la gente pide una carne muy grasosa o muy especial, con una salsa muy potente, entonces recomiendan el tercero. Es una forma de dar la idea al colaborador de servicio también para que se ayude en ese sentido.
Y muy importante que incluso dentro de la descripción del vino, también eso tenga un orden. Si pongo primero el nombre de la bodega, después el nombre de la etiqueta o del vino, después la uva, y si son varias, pues todas las uvas que lo componen. Si hay una denominación que apele a ese vino, la denominación o la ubicación. Y por último, el país, el año. Porque hay mucha gente que se va por los años. Pero si eso lo puso en los vinos de Europa, en los vinos de Nuevo Mundo, tiene que seguir esa misma consistencia. O sea, el armado de carta, como les digo, es un índice, una información, un instrumento que una vez que el colaborador de servicio lo entienda, tiene una herramienta de trabajo ordenada, ¿verdad? Y es sencillo, puede ser mucho detalle lo que les doy, pero a la hora de montarlo, definiendo cuál es el criterio que voy a usar para montarla, es nada más de aplicarlo. Y tener eso en mente siempre, que tenga que haber consistencia, incluso hasta en la descripción que se pone. Que puse en el año y aquí el país, y en el otro puse el país y después el año. No, porque alguien observador puede notar que hay inconsistencia en el orden. Entonces, hasta en esos detalles es importante. Por eso la recomendación de dejar ese trabajo en manos de un profesional que lo haga con criterio más ordenado y que le explique por qué, ¿verdad? Tiene derecho a conocer por qué se hace así. Excelente. Laura, ¿y qué tal si vamos a entrar a la parte de lo que es la rentabilidad? Que eso es bien importante, o sea, cómo hacer que una carta sea rentable para el dueño del negocio. Estamos en estos momentos en que todo suma. Entonces, claro, ese es un consejo buenísimo. Voy a aprovechar eso sí para saludar. Quiero saludar a Marvin Castro. Gracias, Marvin. Dice, interesante tema, me encanta. Y saludar a Yuderka Peña desde República Dominicana. Les mando un gran abrazo a nuestros hermanos de República Dominicana. Gracias, Yuderka, por estar en vivo apoyando y tomando nota de todo lo valioso que estamos aportando esta noche. Pero bueno, Laura, yo creo que sí, dime. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Tenemos cuatro categorías a la hora de hacer esta lista de opciones. Los vinos se clasifican en 4 categorías de la siguiente forma. Caballos de batalla, que normalmente son etiquetas líderes en el mercado. Estrellas, que son normalmente íconos, que son vinos que para venderlos hay que tener conocimiento y que son de un valor más importante. Las incógnitas, que son novedades, cepas nuevas, premios nuevos, o etiquetas nuevas en el país que antes no estaban, entran en esta categoría de incógnita. Y hay una que suena un poquito raro, pero así es, se llama Perros, la etiqueta de vinos Perros, que hace relación a un estilo de vinos que ya en Costa Rica casi no se usa. Hablamos mucho de vino de mesa, pero de una calidad muy más baja. Ya realmente en Costa Rica la cultura y la información que tenemos ya demanda y exige otra cosa. Pero bueno, como categorías está. Y si clasificamos y vemos a dónde ponemos por un criterio o por otro, podemos decir que caballo de batalla, incógnita y perros pueden ir en la de rotación y la estrella o algunos de incógnita pueden ir con el criterio de margen. Ok. En materia, hay 2 formas de definir el precio de un vino. Vamos a hablar primero del precio de la botella. Puede ser de acuerdo a la utilidad bruta. Y eso es sencillamente el precio de costo que tengo de mi distribuidor, de mi proveedor, sumado a un porcentaje de ganancia, de margen que yo he decidido obtener en este caso, y luego se le suma. Un ejemplo sencillo es ponerlo a, digamos, 1,000 colones, defino que tenga un 30% de margen de rentabilidad y al final lo sumo, son 1,300 colones, como por poner un ejemplo ahí muy sencillo. El otro criterio es de acuerdo al margen de contribución. Este margen de contribución se hace donde la ganancia que se obtiene
está sobre la base del precio de venta neto. Entonces, por ejemplo, usando el mismo ejemplo, el producto vale 1,000 colones, le definimos un porcentaje de utilidad que en este porcentaje debe de ir la consideración de los costos variables, los costos fijos y el margen que yo quiero ganar. Entonces, en función a eso, si yo digo que mi margen de contribución es del 23, para calcular ese precio final, lo que hago es tomar el costo variable, que en este caso es los 1,000 colones, y dividirlo entre la diferencia de ese margen, o sea, en este caso, un 77%, para obtener el precio final, que en este caso particular me vuelve a dar los mismos 1,300. Son dos criterios que aleatoriamente cada persona toma la decisión de usarlo según lo que le conviene. Si tiene definido y estipulado, porque tiene a alguna contador o a alguien que le lleve el detalle de costos fijos y los costos variables, este método es mucho más preciso y más recomendado, porque está realmente sensibilizando en el precio del producto final todo lo que implica los costos que puedan tener. Si no estamos en consideración de costos fijos y costos variables que se le puedan recaer al precio de la botella, al final el margen de ganancia que yo creo que estoy obteniendo no es real, porque a la hora de las horas, ese porcentaje, yo creo que es de un 30 o un 50, se puede ir disminuyendo en función de los costos fijos y los costos variables que no tuve en consideración. Eso es en el caso de las personas que han tenido un control de sus gastos como más fino. Hay algunas empresas muy complicadas o muy elaboradas, franquicias y cadenas de restaurantes que llevan eso más de la mano, pero si se trata de una pequeña carta de un restaurante sencillo que es manejado por el dueño y tal, el primer criterio se puede aplicar sin ningún problema. Eso en cuanto a la definición de la botella, el precio de la botella. Aprovecho esta plataforma para hacer el siguiente comentario. Cuando nosotros vamos a un restaurante y pedimos vino por copa, ¿qué es la idea que tenemos del tipo de vino que vamos a tomar? Pensamos en una etiqueta genérica que no es mala, pero que pensamos en esa etiqueta inmediatamente. Ha tenido un músculo publicitario muy importante y por eso está posicionada en la mente de nuestros comensales. Pero realmente yo apelo a que tengamos que hacer una migración de calidad del tipo de vino por copa que vamos a poner. Porque si nosotros nos esforzamos por presentar un plato, no solo en su presentación, sino en la calidad de los ingredientes, hacer el gasto de un buen chef, una vajilla costosa y todo lo que eso implica, no podemos arruinar ese plato poniendo un vino por copa que no se lo merezca, porque es un vino tan plano, tan sencillo. Vea que en ningún momento estoy diciendo vino malo. Un vino tan sencillo, tan plano, tan poco expresivo, que no le va a llegar a la comida que se está presentando. Normalmente hay grasa, normalmente hay salsa, normalmente hay harina, normalmente hay texturas crocantes. Todo esto nos hace pensar y nos lleva a buscar un vino que tenga resistencia en boca, que tenga permanencia, que no sea un vino que se toma y deja un recuerdo muy bajo. Eso lo logramos y logramos subir un poquito el nivel y llegamos a un vino estándar, por ejemplo, donde no necesariamente estamos haciendo una gran inversión, pero que la calidad es muy evidente en copa. Entonces nosotros tenemos que migrar a buscar un vino de mesa o el vino por copa de la casa, que a veces le llamamos así en los restaurantes. Yo le llamo el vino de la casa. Con un nivel que dé la cara por la casa. Nosotros tenemos que entender que esa es la carta de presentación, no solo la comida.
todas las bebidas y los cócteles y las presentaciones, todo eso suma. Entonces, si eso suma y podemos buscar en el mercado un vino de un nivel estándar, ya no vino de mesa, sino estándar, donde tampoco estamos haciendo una inversión muy importante, a la hora de que hacemos un adecuado costeo del costo de ese vino por copa, estoy segura que la gente va a decir, wow, yo quiero la botella de ese vino por copa. ¿Cuánto vale? Porque está buenísimo y no lo siento tan tremendamente caro a la hora de pedirlo por copa. Y está el otro criterio de que también pongamos en el detalle de la carta, si vamos a poner ese vino por copa de la casa, tengamos un apartado de vino por copa premium, porque hay muchas etiquetas, y aquí voy a darles el consejo que les mencioné cuando tenemos algunos vinos caritos y no se rotan. La oportunidad en fechas especiales de que saquen unos 2 vinos tintos y un vino blanco de un nivel de estos que estamos hablando, que son íconos, y que de alguna manera especial en una celebración o algo, la saquen como vino por copa de esa noche. Que 1, 2 o 3 botellas esa noche se venden si las sacan por copa de una vez maridado con un plato principal esa noche. Es una posibilidad enorme que van a tener de que la gente diga, ahí venden vinos por copa buenos. Si decimos que en una botella nosotros podemos sacar 5 copas y tenemos una celebración especial, por ejemplo, Día de la Madre, esperemos que este Día de la Madre estén abiertos y no tengamos ese inconveniente, la botella premium colocada por copa en el servicio de cada persona, de la familia, es súper rentable. En este restaurante que tenemos menú de degustación, vimos que nos costaba mucho hacerle la rotación a las botellas caras. Así como teníamos 7 vinos para degustar los 7 tiempos del menú de degustación, decidimos hacer otra opción de vino por copa premium para la degustación. Usted escoge si el menú lo quiere acompañar con el vino de la casa, que todos eran muy buenos, o con una opción de 7 vinos premium, donde solo una botella podía costar 75,000 colones, pero que la iba a poder probar un poquitito, y un poquitito de la otra, y aquella que tiene este premio, y al final un postre. Ustedes no tienen idea la cantidad de vino premium que se vendía. ¿Por qué? Porque le dimos la oportunidad al conocedor o a una oportunidad especial de fecha que pudieran probar un vino bueno, una copa. Eso se puede hacer como una estrategia para ir moviendo esos vinos que están ahí como más pegadillos porque su precio así lo hace. Pero antes de tomar estas estrategias, no decidan hacerlo si antes no tienen un personal capacitado, porque si no van a abrir la botella y posiblemente no logren colocarlo, porque si el colaborador de servicio no sabe cómo venderlo, va a tener problemas. Entonces sí, esa recomendación va de la mano de que cada uno de sus colaboradores tengan la palabra adecuada, y no tiene que ser complicada, para dar a conocer el vino y poderlo colocar sin problema, porque eso es muy importante. Laura, una pregunta antes de pasar a lo siguiente. ¿Cómo hacemos? Porque usted misma lo dijo, ojalá estén abiertos y se pueda llevar la experiencia de compartir en un restaurante en familia el Día de la Madre. Sería maravilloso. Dios permitiera eso. Pero ¿cómo hacemos precisamente para trasladar esa experiencia a casa a los restaurantes que están en estos momentos haciendo Dark Kitchen? Por ejemplo, podrían abrir promos de vinos íconos por los alimentos. Cuéntenos, ¿cómo lo podríamos hacer? Si se están vendiendo los paquetes de almuerzos familiares, perfectamente se puede indicar en el paquete, incluir en el paquete el costo de la botella, hacerlo como un default. Este paquete de esta paella, digamos que eso es el restaurante de paella, esta paella va acompañada de un albariño, de un verdejo, de un vino que le va divino a esta paella. Tenemos tinto y tenemos blanco. Se ponen las 2 opciones. Tenemos este tempranillo y tenemos este albariño. Y independientemente del estilo de vino que escojan, el paquete vale tanto. Se negocia con el distribuidor
poderlo incluir como parte del paquete, para impulsar precisamente, y normalmente ellos están muy anuentes a hacer descuentos especiales para este tipo de iniciativas. Y en estos tiempos donde cuesta tanto la colocación, lo digo por experiencia propia, los distribuidores están muy, muy abiertos a ser flexibles en cuanto a esos beneficios de precio que nos den, aún cuando se trata de vinos premium, porque claramente ellos prefieren colocar eso. Muchas veces hasta en consignación, cosa que yo sé que no se permite, pero muchas veces te lo dejan ahí como en préstamo, unas cuantas botellas para ver qué se logra mover y después se liquida. Yo le agregaría como parte del paquete también, por ejemplo, que se abra un grupo, un Zoom, donde el experto explique, ¿verdad?, la combinación, el maridaje, el casamiento del vino con el alimento. Eso también motiva a la gente. Ay, mira qué bonito, vamos a tener un momento donde nos van a estar explicando como si estuviéramos en el restaurante. Creo que yo le agregaría eso así como iniciativa. Eso lo hago yo con una chef, venderle al público la comida cruda, y hacemos un video de la elaboración de la comida y después explicamos el maridaje y todo, y se lo ponemos en el link cuando vendemos esto. O si la persona ya quiere el plato cocinado, no se quiere poner a cocinar, se lo mandamos cocinado también y siempre va maridado con vino. Ha tenido una respuesta muy interesante en sabiéndolo colocar en ciertos sectores, con ciertas bases que tenemos filtradas, y la respuesta ha sido genial. La gente te llama y dice, es que yo quiero hablar personalmente, entonces nos conectamos en alguna de estas plataformas y mientras están ahí comiendo, estamos nosotros hablando con la chef y conmigo, haciendo una cena en familia ahí muy interesante. Eso que mencionas es una muy buena idea, a nosotros nos está funcionando desde el Día del Padre y ahora para el Día de la Madre también tenemos algunas iniciativas bonitas. Es una idea genial, genial. Laura, voy a aprovechar, qué pena, voy a aprovechar para saludar a Coruco Working Gastronómico. Dice por acá Lorna, Laurita siempre compartiendo su conocimiento, siempre aprendemos con ella. Un tema importante tanto para los restauranteros como para los consumidores para apreciar el valor y elegir un vino. Saludos. También dice Gretel Flores, no importa el precio si el vino es de buen nivel. Bueno, ahora han salido muy buenas propuestas a un muy buen precio y deliciosos. Deliciosísimos. También dice Francini Quiroz, saludos, muy interesante este tema. Dice Patricia Méndez, una gran amiga de nosotros, tía de Mundo Emprende, le digo yo. Dice Patri, importante que los colaboradores sepan por experiencia propia su experiencia sensorial e información. Creo que mucho se les pasa precisamente en ese contacto que mencionan, Laura, que se habla con el comensal y se le explica porque ellos precisamente quieren de escuchar de tu boca la experiencia que van a tener con ese vino que están acompañando su alimento. Ahí empieza la experiencia sensorial que nos menciona Patrick. Es súper importante la empatía que logre el colaborador de servicio a la hora de sentarse o de ofrecer el producto en mesa, tanto la comida como la bebida. Es súper importante que haya empatía, y una vez que uno logre que uno como colaborador logre la atención del comensal, ya entonces tenés como la oportunidad para hablar sobre la experiencia, porque hay mucha gente que realmente llega con muy poco tiempo y puede ser un buen cliente, pero hay que saberlo explicar rapidito porque no tiene mucho espacio, ¿verdad? Para hablar y comer. Entonces, sí tenemos que ser muy prestos a la hora de explicarlo, pero sí muy cordiales, eso es siempre muy importante. Y cuando hay oportunidad, que los chicos de servicio tengan las capacitaciones probando los productos, porque es la mejor forma de la cual ellos pueden hablar del producto, ¿verdad? Los espacios que abren de capacitación a los chicos de servicio, eso es súper importante, y que lo hagan con degustación, que los distribuidores normalmente te dan las botellas para degustarlos con ellos, porque ellos son sus agentes de venta en cada punto. Eso es muy importante. Perfecto. Ok, aquí vamos a dar, vamos terminando el tema. Una cosa muy importante es que a la hora que se vaya a definir el precio de la botella, sea cual sea el criterio, tengan el cuidado de que
el costo de 5 copas de ese vino debe de ser superior al costo de la botella, porque de esta forma fomenta la venta de la botella. Si bien es cierto, el vino por copa es muy importante porque eso pues amplía la posibilidad de disfrute del comensal, sobre todo si se puede tomar 2 o 3 copas diferentes con cada uno de los tiempos de comida. Cuando no nos cuidamos de que lo que le sacamos a una botella separado por copa debe de tener un valor económico superior a lo que vale la copa, la gente finalmente va a preferir pedirte 5 copas sueltas para pagar menos que la botella completa. Entonces sí, lo digo porque he visto ese detalle en algunos restaurantes. Uno llega y lo primero que hace es hacer ese análisis y uno dice, bueno, la copa vale 2,000, la botella tiene que costar 10,000. Vamos a los precios por botella de ese vino y vemos que vale 15. Entonces, ¿qué pido yo? Deme 5 copas y al final pago menos que si comprara la botella. Entonces, es un error que no se ve frecuentemente, pero lo he visto. No se nota. Y en restaurantes muy finos. Bueno, uno porque anda en eso y uno coge una carta y uno la analiza en el primero y empieza a corregirla. Ya lo hace automático. Pero ese detalle sí es de valor, porque no falta el comensal que te diga qué vale la copa y cuánto vale la botella. Así, sí. Matemáticas. Sí. Exacto. Entonces, exacto. Bueno, yo siempre hago esa relación. ¿Cuánto cuesta la copa? ¿Cuánto cuesta la botella? Y siempre. El convencimiento de que realmente una botella son 5 copas, si usted viene acompañado, son 2 copas y media para cada uno, que no es nada. Y si sienten que es mucho, que guarden una copita al final y que pidan un postre con chocolate y se terminen de tomar el vino con el chocolate, delicioso. Así que hay muchas opciones para que movamos el menú y para que movamos la carta, dando realmente esa rentabilidad y ese valor. Podríamos seguir abordando muchos temas de vino en relación al vino, pero bueno, yo creo que los tips que les hemos podido dar en esta tarde les da un poquito más de idea de cómo debemos de cuidar la elaboración de una carta, detalles de orden, detalles de enfoque y de cuidar la consistencia de ese enfoque. Yo decido hacerlo así y así tiene que ser la carta. Al final no puedo estar haciendo cambios con otros formatos porque eso no le da prolijidad a la carta, le quita elegancia y puede hasta confundir. Debe de ser sencilla, debe tener una letra que no sea muy garabatosa, algo muy minimalista, muy parejo, donde la línea del producto con la relación con el precio no sea muy distante para que se pueda hacer una relación de primer golpe bonita, sencilla. En algunas ocasiones se ponen en los márgenes si ese vino se vende por copa o por botella, con unas siglas indicando, entonces en esa misma línea hacia abajo, indicar el precio que correspondería a botella o a copa, si así fuera el caso, o hacer un apartado totalmente al final de solo copa, donde les recuerdo, hay que hacer las 2 categorías, vino, tal vez no vino de la casa, porque ya hay una connotación, hay un paradigma del vino de la casa, podemos llamarlo nuestro vino estándar, y otro, nuestro vino premium o nuestro vino especial. En fin, la creatividad la tienen los diseñadores gráficos que también ayudan mucho cuando se monta una carta. Y a ellos se les puede pedir la colaboración para que terminen de buscar esas palabras que sean lo suficientemente amigables y pegajosas para que finalmente el cliente diga, esto lo están describiendo tan bien que esto es el que voy a pedir. ¿Verdad? Entonces, esos serían como los últimos tips y detalles que les doy. Una carta muy grande, cuando se tiene un menú muy grande, es consistente. Pero si el menú es pequeño y la carta es muy grande, no tiene sentido. Igual, si la carta es muy chiquitita y tenemos un menú muy grande, sentimos que si yo puedo pedir cualquier cosa del menú, tal vez no voy a encontrar un vino que le haga maridaje. Entonces, esos criterios, esos puntos de vista también son importantes porque le dan balance y consistencia, que no es sencillo, es arduo,
pero que finalmente, como les dije al principio, es una herramienta de trabajo y tiene que estar bien afilada para poder vender. Y qué importante porque el comensal hoy en día ya estamos más informados, ya si nos gusta algo, buscamos, ya viene San Google, entonces ya uno comienza a tener más conocimiento y precisamente cuando llega a un restaurante donde la carta es amplia y la carta de vinos es pequeña, uno dice, bueno, y si este vino va con todo, y no exactamente que va con todo, sino me lo van a dar con todo, entonces eso es importante. Y ahora Sí. somos comensales muy bien informados y yo digo de que de una u otra forma es perfecto. Esto le da definitivo mucha creatividad y empatía al dueño de ese negocio, al dueño de ese restaurante. Hay que ponerse creativo, como dueños de negocio tenemos que ponernos creativos, tenemos que salir definitivamente a mostrar lo mejor que hay y a sacar la casta. Creo que ahí es donde está el factor número uno de diferenciación en un negocio, cuando las cosas son consistentes y se saca la casta de que aquí es precio accesible, todavía mejor, o los precios que son, porque yo soy una de las que siempre le digo a la gente, si uno va a un restaurante, qué rico pagar, pero porque uno sintió ese valor y el valor no solo en comida, en calidad de comida, sino en calidad del servicio, de la información, Laura, que le den a uno. Eso. Sí. Es eso, que se ponga la persona que te está atendiendo y te comience a explicar el por qué te recomienda ese vino con este platillo, con ese platillo, eso ya es servicio. Y el conocimiento. No, y que muchas veces compra cuando siente que la persona que se lo está ofreciendo sabe. O sea, se sienten confiados por la fluidez con la que se expresa de un producto y eso les da confianza para comprarlo y sentir que la inversión que van a hacer va a ser para disfrutar y no para gastar, porque muchos es el temor que hay, ¿verdad? Que sienten que van a botar el dinero. Si el colaborador de servicio es suficientemente fluido en la descripción del producto, enamora a la gente y la gente dice, uy, sí, qué rico, tráigamelo ya. Sí, tiene toda la razón, definitivo. Bueno, yo agradecida con usted, todo ese profesionalismo, muchas gracias por haberlo compartido con nuestra audiencia. Si hay por acá dueños de restaurante, aquí están los números y toda la información de Laura Mora para que la puedan contactar, ¿verdad? Y también entrar a las redes de ella, las redes profesionales que son Laura Mora con doble M en Instagram y Laura Mora Sommelier en Facebook. También ahí pueden ya entrar y comenzar a interactuar con todo el conocimiento y toda la información que Laura cuelga en las redes. Y los números de teléfono o el correo electrónico para que la contacten. Laura, muchas gracias y también pues agradezco Aumenta tu Margen por haberla traído, en serio, por haber sido canal de haberla tenido acá en la plataforma de Mundo Emprende. Mundo Emprende es su casa y muchas gracias a toda la audiencia que nos acompañó en este live. Que tengan una bonita noche. Y gracias nuevamente. Un abrazo. Que tengan linda noche y hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.